Muy buenos días, bienvenidos a la clase correspondiente a la unidad 1 de Derecho Penal. Vamos en primer lugar a tratar acerca de la definición del derecho penal. Este ha sido definido desde dos puntos de vista, desde el sentido objetivo y en sentido subjetivo. En sentido objetivo viene a ser aquel conjunto de normas jurídicas establecidas por el Estado mediante las cuales se describen los delitos y se establecen las penas o sanciones penales aplicables a los delincuentes. Desde el punto de vista o desde el sentido subjetivo o del denominado ius puniendi, viene a ser el poder, la facultad o potestad que tiene el Estado y solo el Estado de definir delitos, de determinar cuáles actos son delictivos, de establecer cuáles son las sanciones aplicables a los delincuentes y de aplicar o imponer la sanción prevista en la ley penal. El derecho penal como ciencia se conoce como dogmática penal o ciencia del derecho penal y viene a ser el razonamiento sistemático y analítico que parte de los principios básicos del ordenamiento jurídico penal. Es decir, viene a ser el estudio técnico del derecho penal, su análisis lógico, sistemático, ordenado y coherente, yendo de lo abstracto a lo específico. El derecho penal como objeto de la ciencia, tenemos que el objeto de la ciencia del derecho penal es el derecho penal positivo, es decir, el conjunto de normas penales vigentes que a su vez implica el estudio del contenido y finalidad de dichas normas. Con respecto a las características del derecho penal, tenemos que, en primer lugar, es un derecho de carácter público, pues se ubica dentro del ámbito del derecho público. Es decir, viene a ser el derecho público por excelencia, tanto por los objetos que tutela e intereses y que interesan a toda la colectividad, como en cuanto a la sanción penal, porque esta está en manos de los órganos estatales. En segundo lugar, es finalista o teleológico, pues trata de realizar ciertos fines de convivencia social, como crear un estado de paz y seguridad. En tercer lugar, es autónomo, porque tutela bienes que correspondientes a otras ramas del derecho. También tutela bienes que pertenecen a otras ramas del derecho, discúlpenme, considerándolos como bienes sociales y colectivos. Es imperativo y valorativo. ¿Por qué es imperativo? Porque de sus disposiciones se deduce el mandato o prohibición dirigida a la voluntad del individuo. Y es valorativo porque evalúa las acciones humanas, señala el valor de los actos que se realizan en la vida real. Es garantizador. ¿Por qué es garantizador? Porque trata de asegurar la integridad de los bienes jurídicos fundamentales, bien sean sociales o individuales, como el orden público, la fe pública, la vida, la libertad, el pudor, el honor, etc. Es cultural, porque estudia lo que ocurre en la vida práctica, pero vinculando esa realidad a la realización de fines particularmente valiosos. Es normativo porque estudia el delito a través de la ley penal, es decir, a través de las normas. Su objeto de estudio es la norma penal, la norma jurídica. Es sancionador porque, además de describir ciertos actos como delictivos, establece la sanción penal correspondiente. Es regulador externo de la conducta humana. ¿Por qué? Porque el derecho penal actúa cuando la intención de cometer un delito se hace delictiva. El derecho penal no castiga la intencionalidad o el pensamiento de X
persona por pensar o desear algo. Por ejemplo, yo puedo desear la muerte de Pedro Pérez, pero mientras yo no exteriorice ningún acto que me conduzca a la muerte de Pedro Pérez, a mí el derecho penal no me puede sancionar, porque el derecho penal no sanciona el pensamiento, el derecho penal sanciona actos, ¿ok? Es un sistema discontinuo de ilicitudes. ¿Por qué? Porque no todos los actos antijurídicos tienen trascendencia para el derecho penal, solo algunos, y son los que están previamente establecidos en las normas de carácter penal. Es personalísimo. Esto implica que la imposición y aplicación de la pena solo debe hacerse efectivo a quien delinque. Si yo cometo un delito, la pena, la sanción debe aplicarse a mí, no a un familiar cercano o a un vecino. O no. La sanción es a quien comete el delito. El método que debe aplicarse en el estudio del derecho penal es lógico, abstracto, deductivo. ¿Por qué? Porque el razonamiento jurídico parte de un principio general para concluir en los casos particulares. Con respecto al fin y la legitimidad del derecho penal, podemos decir que su fin es la prevención de acciones y la protección de los bienes jurídicos, el logro de la convivencia pacífica. Y con respecto a la legitimidad, esta implica que el Estado de Derecho debe proteger al individuo, no solo mediante el derecho penal, sino también protegerlo del derecho penal. Las fuentes del derecho penal. Sabemos que fuentes es todo aquello de donde surge o se deduce algo. En este caso, es todo aquello de donde surge o se deduce la existencia del derecho penal. Existen en principio dos tipos de fuentes. Las fuentes de producción y las fuentes de conocimiento. Las fuentes de producción son viene a ser aquella autoridad o voluntad que dicta las normas penales, y las fuentes de conocimiento son la manifestación misma de ese derecho, la forma en que el derecho penal objetivo asume en la vida social. En nuestro ordenamiento, la única fuente de producción de derecho penal es el Estado mediante el Poder Legislativo, en virtud del principio de legalidad penal. Es decir, solo las leyes pueden definir delitos y asignar penas a estos. Esto está previamente establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 1 del Código Penal. El principio de legalidad. Además de que solo la ley puede crear delitos y penas, es lo que en derecho se denomina principio de reserva legal, los hechos y las penas deben estar previamente establecidos en la ley para que una conducta pueda ser sancionada penalmente. Esto es lo que se denomina irretroactividad. Y ha de tratarse de hechos y penas determinados expresamente en la propia ley. Esto es lo que se denomina tipicidad. Es una garantía para los ciudadanos y el ejercicio de su libertad. Solo podrán ser castigados por hechos previamente establecidos en la ley penal. Este principio de legalidad también es un límite para la aplicación de la ley penal por cuanto determina perfectamente la función del juez penal. En cuanto a la ley, entendida pues como fuente de conocimiento de la ley penal,
tenemos que, según el artículo 202 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, viene a ser el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. Se han establecido normas penales por un procedimiento diverso al de la ley formal en Venezuela, al atribuirse al presidente de la República la facultad de dictar decretos leyes en cualquier materia sin limitación alguna, previa autorización por una ley habilitante, como lo establece el artículo 236, numeral octavo de la Constitución. Sin embargo, en principio y básicamente la ley es la única fuente formal y mediata del derecho penal en Venezuela. Ya sabemos pues que a través de decretos leyes el presidente de la República, habilitado a través de una ley habilitante, puede, y efectivamente en Venezuela se ha hecho, crear leyes de naturaleza penal, como ha ocurrido, por ejemplo, con la ley de delitos informáticos, la ley de delincuencia organizada, contra la delincuencia organizada, y otra serie de leyes que las veremos más adelante a medida que pues avancemos en el estudio de la materia. En cuanto a la costumbre como fuente del derecho penal, podemos decir que en principio definirla como la reiteración de un determinado comportamiento por parte de la mayoría del conglomerado social con la convicción de su valor jurídico y de su obligatoriedad. Las clases de costumbre son tres: secundum legem, que implica que la ley hace referencia expresa o tácita a ella, es decir, según la ley. Contra legem es aquella que introduce una norma nueva y contraria a la ley escrita. Viene a ser una costumbre derogatoria y también puede imponer su aplicación cuando ha estado en desuso. Y por último, la praeter legem, que regula situaciones no contempladas en la ley. La jurisprudencia como fuente de conocimiento del derecho penal viene a ser la doctrina sentada por los tribunales en repetidos y constantes pronunciamientos sobre un determinado punto de derecho. Posee un gran valor interpretativo. En este caso se debe tener presente que la interpretación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, en caso de que se realice sobre principios constitucionales en referencia a su contenido y alcance, se constituye en vinculante, es decir, adquiere fuerza vinculante, se hace obligatoria para todos los tribunales de la República e incluso para las demás salas del Tribunal Supremo de Justicia. En cuanto a la doctrina penal, tenemos que son opiniones de carácter científico fundadas por los tratadistas y estudiosos del derecho penal. No es una fuente productora del derecho penal, pero proporciona una innegable ayuda para la interpretación de las normas penales y sirve además de apoyo en el momento de legislar. La equidad, entendida pues como la perfecta correspondencia y ética y jurídica de las reglas a las circunstancias del caso concreto al que éstas se aplican. Es decir, implica la adecuación de las normas legales a las circunstancias del caso particular que se está considerando. Casos en que el Código Penal, existen casos en los que el Código Penal remite a la equidad, como sucede cuando se va a realizar la graduación de las penas. Con respecto a la analogía, entendiéndola
como la solución de un caso no previsto en la ley, recurriendo a una norma de la ley que regula un caso semejante, tenemos pues que por disposición expresa de la ley penal venezolana, específicamente en el artículo 74, numeral 4 del Código Penal, se admite la analogía in bonum partem, es decir, a beneficio de la parte en materia de aplicación de atenuantes, cuando se va a aplicar pues una o hacer el cálculo respecto de una pena a aplicar. Y por último, tenemos los principios generales del derecho, que son principios fundamentales que a través de un proceso de generalización se extraen de las disposiciones del derecho positivo vigente y de los elementos históricos, sociales y éticos que han determinado el surgimiento y desarrollo de tales disposiciones. Esta unidad número 1, pues es de carácter, si se quiere, general. Se entra en contacto pues con conceptos específicos que deben ser tomados en cuenta en todo el estudio de la materia y en el ejercicio de la misma, por cuanto nos indican cuáles son las bases, de dónde surge, cómo se forma el derecho penal. Así vemos pues que se habla aquí del uso de la analogía al momento de aplicar una atenuante para disminuir una pena o dejarla en su límite inferior. Nos habla de la doctrina penal como medio de interpretación y de análisis, de conocimiento al momento pues de estudiar o aplicar también una norma penal. Nos habla acerca de las diferentes concepciones o acepciones del derecho penal. Es muy importante tener en cuenta que la que más se utiliza pues es el derecho penal en sentido objetivo y en sentido subjetivo, aunque hay otras que se las haré llegar en el material teórico pues a efectos de estudio. Debemos tener claro pues que el derecho penal es una ciencia que se nutre de la realidad y que estudia la realidad y la aplicabilidad de normas a esa realidad y el surgimiento de normas de esa misma realidad. Es a su vez objeto de la ciencia, porque existe una ciencia que es la dogmática penal, que se encarga del estudio de las normas que surgen del derecho. Tenemos pues, estudiamos los caracteres o las características del derecho penal, que son de gran importancia tenerlas presentes porque nos indican pues sus particularidades propias, la importancia que tiene el mismo al ser objeto pues o parte del derecho público, y que es la forma más violenta que tiene el Estado de regular las relaciones sociales y que hay que tener mucho cuidado con su aplicación. Incluso al hablar de la legitimidad del derecho penal, es necesario que se proteja a la colectividad, a los miembros de la sociedad, con el derecho penal, pero a su vez tenemos que protegernos del mismo derecho penal, porque es si se quiere, tan violento, porque va en contra de uno de nuestros más grandes valores y derechos humanos, que es la libertad. Puede incluso llegar a violentar dicho derecho si no se aplica correctamente.
Decimos pues que también es importante tener claro que es un sistema discontinuo de ilicitudes, porque pues no todos los actos ilícitos, no todos los actos antijurídicos tienen consecuencia o trascendencia hacia el derecho penal. No están regulados pues por el derecho penal. Tenemos que tener también presente que el derecho penal castiga o regula y castiga en ese orden hechos, actos, no pensamientos, no intenciones. Si bien es cierto, al momento de un hecho delictivo, que se ha juzgado, se toma en cuenta la intencionalidad como un elemento del delito, también es cierto, no es menos cierto, que la sola intencionalidad no es objeto de sanción penal, como ya les expliqué en el desarrollo de la clase. Claro, debe estar que la única fuente de producción del derecho penal, ¿cuál es? El Estado. ¿A través de quién? Del Poder Legislativo. ¿En virtud de qué? Del principio de legalidad penal. Y ese principio de legalidad penal, ¿qué implica? Que las leyes que definan delitos y penas, que los delitos y las penas tienen que estar claramente definidos y establecidos en la ley penal. También tenemos que tener presente que en Venezuela, particularmente, esta facultad del Poder Legislativo de ser el único poder del Estado que genera normas penales, ha sido ligeramente, digamos, quebrantada a través de la misma Constitución, que en su artículo 236, numeral 8, al consagrar las leyes habilitantes, permite al presidente de la República legislar en materia penal, entre otras, a través de decretos leyes. También tenemos que tener claro que la única fuente formal inmediata de derecho penal es la ley. Las demás, a saber, la costumbre, la jurisprudencia, la equidad, la doctrina penal, la analogía, los principios generales del derecho, son fuentes secundarias, si se quiere, de conocimiento del derecho penal. De modo pues que esto debemos tenerlo claro. ¿Okay? Con respecto a la jurisprudencia, deben tener claro que en Venezuela no aplica de manera determinante el principio del precedente judicial. Cada tribunal, cada juez, decide de acuerdo a los hechos que se le presenten. En muy pocos casos toman en cuenta decisiones que hayan tomado otros jueces con respecto a situaciones similares o a casos de similares o iguales características. Como a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el derecho anglosajón, específicamente en los Estados Unidos, donde sí impera el principio del precedente jurisdiccional. Allí los jueces toman en cuenta las decisiones que hayan tomado otros jueces en aspectos de casos similares. En Venezuela no, salvo que se trate de decisiones tomadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, siempre y cuando se trate de decisiones que esta sala haya emitido sobre el contenido y alcance
de normas y principios constitucionales. En este caso, las decisiones de la Sala Constitucional del TCJ son de carácter vinculante, es decir, de obligatorio cumplimiento por todos los tribunales de la República, incluidas las distintas salas del mismo TCJ, so pena de apartarse de dichas decisiones de carácter vinculante, ser objeto de la declaratoria en desacato y de un procedimiento específico que se abre a raíz de dicha, a raíz de no haber aplicado los criterios establecidos en esas sentencias de carácter vinculante contra el juez del tribunal que se apartó de la decisión vinculante que hubiere tomado la Sala Constitucional. Este carácter vinculante de las normas de la Sala Constitucional, para que tengan efectivamente ese carácter vinculante, deben ser establecidos de manera precisa y exacta en la misma decisión y serán publicadas en Gaceta Oficial. Por esto, pues, es todo con relación, pues, a la unidad 1 de la Cátedra de Derecho Penal. Espero, pues, que haya logrado cubrir los aspectos principales de dicho módulo y les informo, pues, que en el aula virtual se encuentra una guía resumen donde se encuentra desarrollado todo este aspecto teórico de la unidad 1 del derecho penal. Muchas gracias por su atención y que tengan muy feliz tarde.